te alabaré hasta perderme en tu amor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les mandamos un saludo, familia. En esta ocasión estoy aquí con mi esposa Amalia. La presento. Un saludo, por favor. Hola, ¿cómo están? Siempre es un gusto poder estar con ustedes conectados. Muy bien. Queremos hablar de un tema que está ya con nosotros y que lo llevamos manejando casi por 2 años y se llama la unidad. De hecho, quiero que me acompañen en Efesios capítulo 4 y como subtítulo en su Biblia lo van a encontrar también, dice la unidad del Espíritu. Pero hoy lo vamos a manejar la unidad con la familia, con la esposa, ¿sale? Con los hijos. Pero vamos a leer, si quieres, acompáñanos, por favor. Efesios 4, 1 dice: Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación en que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Muy bien. Aquí yo quiero manejar el versículo 2. Vamos a comenzar. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y para comenzar con eso, manejar una unidad. Ustedes saben que nosotros tenemos cada quien su punto de vista, somos diferentes, ¿no? Somos 2 mentes diferentes. Acoplarnos pues es difícil. Pero queremos decirte que nosotros llevamos ya del año pasado, estamos llevando ya ahorita año 4 meses más aproximado, que tenemos ya con un antecedente de que la unidad la tuvimos que manejar, pero de a de veras en la casa, porque cuando me accidenté en marzo, entonces yo regreso a casa y yo estaba acostumbrado a convivir con la familia. No me malentiendan, porque pues me tenía yo que salir a trabajar a las 7 de la mañana y regresaba yo a las 7 de la noche más o menos. Y las pocas horas que nos quedaban para que cuando llegáramos a dormir, convivir, pues era muy poco, ¿sí? Entonces se movía una unidad, una armonía muy padre. Claro que sí podíamos tener un problema que por ahí, así, una pequeña intercambio de diferencia de pensamientos. Pero cuando comenzamos a estar 24/7, después del mes de marzo, y manejarnos en la unidad, nos costó mucho, fue muy difícil. Pero todo lo hicimos conforme a la palabra, manejándonos con paciencia, humildad, mansedumbre, soportándonos los unos a los otros y en amor, ¿no? Entonces, los primeros días que cuando yo regresé del hospital, pues todo era muy padre. Hola, ¿y cómo te sientes? ¿Y cómo amaneciste? Y todas las cosas que me podían preguntar, pero a medida que fueron avanzando los días, pues ya no era lo mismo. Y entonces comenzamos a tener un poquito como que de roce, ¿no? Así, ya contestábamos ásperamente, a lo mejor yo y luego mi esposa, ya era un poquito así como que, ¡ay! Pero cuando comenzamos a poner todo en las manos de Dios, entonces comenzamos a tener lo que se llama un engranaje. Exactamente íbamos a poniéndonos de acuerdo, ¿no? Por ese es mi punto de vista, pero no sé el punto de vista de Amalia, ¿no? ¿Cómo fue su apreciación cuando ya comenzamos a estar 24/7 aquí en la casa? Y pues sí, efectivamente no es fácil cuando estás acostumbrado a un ritmo de vida, cuando estás acostumbrado a tener tus actividades, cuando el esposo sale a trabajar, pues las mujeres también organizamos nuestro día en la casa, porque en mi caso que yo no salgo a trabajar, pues organizaba mi día, ¿no? Y de repente, y las mujeres me van a entender, cuando el esposo está en casa un día es así como de que, bueno, hoy no hago lo que me tocaba hacer, no sé, lavar la ropa o limpiar la casa, ¿no? Pero cuando ya es todos los días es como, al principio dices, bueno, mañana lo hago, no, que mañana también está, bueno, mañana lo hago, y de repente todo se sale de control, ¿no? Todo tu esquema o como lo tenías programado se empieza a desprogramar y comenzamos a entrar en estrés. Y es en donde empiezan los conflictos, porque para el esposo tampoco es fácil de estar acostumbrado a estar afuera trabajando y de repente ahora estar en la casa todos los días y
como en un mundo nuevo en donde pues conocían la vida después de las 7 de la noche, pero no la vida desde que amanece hasta que anochece, ¿no? Dentro del hogar, la convivencia y demás. Y no es fácil, pero en todo tiempo hemos aprendido y lo hemos hecho un hábito en nuestra casa, poner a Cristo como el centro de nuestra familia, y eso nos ha ayudado a mantener esa unidad. Como dice aquí, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y efectivamente la paciencia, la humildad, la mansedumbre son cosas que tenemos que tener todos los días en nuestra casa, porque para que podamos trabajar en unidad debemos de ser humildes, porque tenemos que aprender a aceptar el punto de vista de la otra persona, tenemos que aprender a ser pacientes cuando las cosas no están saliendo como uno lo tenía programado, que tengo que aprender paciencia, tengo que ser una persona sabia para poder contestar, para poder hablar y empezar a trabajar en esa unidad. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O sea, tenemos que basar nuestra familia o nuestra relación en la paz y pedirle a Dios esa paz para poder trabajar en unidad. Si hay paz, es fácil trabajar. Si hay pleitos, si hay guerras, es muy difícil que podamos llegar a un acuerdo y trabajar en unidad. Entonces es muy importante, y lo hemos estado viendo en las cápsulas de damas también, los frutos del espíritu, la paz, la mansedumbre, la paciencia, que son frutos que tenemos que estar trabajando todos los días en nuestra casa, en estos tiempos en los que están nuestros esposos todo el tiempo, o a lo mejor en medio tiempo, no sé, que sus horarios cambiaron y todo como que se empezaba a salir de control, aprender a trabajar en unidad. Ahora, cuando nosotros pusimos en práctica estos versículos, entonces se dio un ambiente totalmente diferente. ¿Cómo lo percibes o cómo lo pones en práctica? Porque ya de momento, cuando ya podía yo caminar o andar en la casa normal, sin las muletas, podía yo bajar y subir, entonces decíamos, vamos a cocinar algo. Entonces agarrábamos una unidad cocinando, limpiando la casa, ya participaba yo a limpiar la casa, trataba yo de salir a echarle agua a las plantas. Entonces comenzó algo, pero teníamos que poner en práctica estos versículos con toda humildad. En el versículo 2, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y obvio que tiene que salir el amor en nuestro matrimonio, ¿sí? Obvio que tiene que salir el amor en nuestra familia, con nuestros hijos. A mí me gusta bromear mucho, o sea, a mí me gusta, no puedo estar quieto, tengo ganas de estar haciendo reír. Y entonces me acuerdo que una noche me dice Amalia, ahorita vengo, tengo que ir al baño, ¿no? Los matrimonios, ok, ve al baño. Pero cuando ella se fue, y entonces yo me levanté atrás de ella y fui poco a poco, llegué a esconderme atrás de una silla. Y cuando iba pasando en ese momento, ¡pum!, que le pego el grito, Amalia, y ¡pum!, que gritan, ¡ay!, me espantaste. Y pues te vas a la cama sonriendo con un buen sabor de boca, dices, ¡ay!, hoy le bromeé a mi esposa, ¿sí? Pero quiero decirte que ya llevamos un año trabajando esta área, entonces por lo cual te podemos decir con toda certeza que es lo mejor poner en práctica la palabra en la unidad y en el matrimonio. Lo mismo con nuestros hijos, pero ponerlo en práctica es lo más bonito, lo más sabroso. Lo que yo me perdí en estos 10 años de estar trabajando donde estaba yo, pero ahorita que llevamos un año, 4 meses aproximadamente, pues te das cuenta de que es lo mejor, no lo habíamos disfrutado de esta manera. Ahora con mis hijos ya más adolescentes, pues eso me da la oportunidad también de bromear con ellos, de incluso darles un buen consejo, pero sobre todo tener esa unidad. Entonces, ¿cómo la llegamos a poner más en práctica? Cuando teníamos que comprar o mover algo dentro de la casa. Entonces le decía yo, oye Amalia, fíjate que esto lo quiero cambiar para acá. Y ella no sentía paz. Y como que entonces decía yo, no, Dios no le ha hablado en esto. Y dejé que pasar algunos días y ya después ella misma me dice, ¿y por qué no movemos esto? Entonces decía yo, ya le habló Dios, vamos a hacerlo. Y lo cambiamos, siempre moviéndonos conforme a la unidad del matrimonio. Siempre moviéndonos de una forma como el engrane que les mencioné. Engrana exactamente, es lo correcto, es lo que necesitamos, es el clic. Y cuando lo hicimos, pues nos dimos esa oportunidad tan grande de la convivencia 24/7. Todo el tiempo andamos bromeando, yo no dejo de estar bromeando. Me gusta incluso estar aquí en la casa y luego de momento dice, ¿qué estás haciendo? ¿No? Yo estoy aquí en la parte de abajo, Amalia está con los niños arriba y cuando viene bajando la espanto nuevamente o le hago otra broma.
cosas de ese tipo, lo cual yo no disfruté porque no teníamos esa unidad, porque les vuelvo a nombrar, yo llegaba del trabajo y tenía yo pocas horas, ¿no? Y ya después llegaba la noche y íbamos a dormir. Pero ahorita que disfrutamos esto, y les pregunto a ustedes, ¿no? Porque están en casa y cuántos llevamos desde marzo para ahorita el mes de junio, en sus días finales, pues tú estás mencionando, dices, ay, o parte de julio, dices, ay, pues casi no lo aguanto porque no teníamos esa convivencia. ¿Es duro, difícil? A lo mejor sí. Pero cuando tú pones en práctica estos versículos, entonces comienzas y te brincas hasta el versículo 3. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces cuando haces esto, todo comienza a marchar diferente. Es muy padre, muy bonito, y ella no me va a dejar mentir. Cuando cocinamos y hasta a veces experimentamos, dice, ay, nos quedó bien, deberíamos de poner hasta un restaurante, ay, nos quedó súper bien. Bueno, nos gustó a nosotros, a lo mejor no te va a gustar a ti, ¿verdad? Pero a nosotros nos gustó, y ese es un paso muy padre, muy bueno, que tú debes implementar en tu matrimonio, en la vida con tus hijos, incluso con tus compañeros de trabajo. Pero ahorita estamos hablando acerca de nuestro matrimonio, ¿no? Si se supone que estás en casa, pues te está costando a lo mejor, ¿no? Quiero pensar que te esté costando, pero la verdad, nosotros ya llevamos un año de anterioridad llevando esta misma forma y estos mismos versículos. Con humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en paz, o sea, lo llevamos en práctica. Así es, y pues es importante también que recuerdes que en este tiempo podemos ser luz en medio de la oscuridad, así como el índice de divorcios y de violencia intrafamiliar ha aumentado, pues nosotros podemos ser como los hijos de Dios, ser esa luz en medio de la oscuridad y llevar esperanza a los demás tan solo con nuestro ejemplo como familia y como esposos, de decir sí se puede mantener una unidad perfecta cuando Dios es el centro de nuestro hogar, que es lo que siempre nosotros hemos manejado. Y como aquí lo dice en el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, y cuando tú dices es nuestro Dios y el Dios al que servimos, y nuestros hijos también van a servir, y entonces una fe, la misma fe el que compartimos y trabajamos en eso, y todos los días ponemos a Cristo como el centro de nuestra familia, entonces eso que parece difícil de lograr es fácil de lograr, que es la unidad en el vínculo de la paz. Así es. Y ya casi finalizando todo esto, si lees el versículo 6, dice, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, terminando este versículo, pues lo hicimos parte del Señor, parte de toda nuestra familia, mi esposa, mis hijos, y incluso en la lectura diaria que llevamos, pues cuando estamos leyendo por la mañana, pues están escuchando, y a veces hago un paréntesis cuando hay que recalcar algo, y no les comparto como ahorita, ¿no? O sea, pero lo hago más ameno. A ver, lo voy a repetir, miren, dice la siguiente, el versículo dice lo siguiente, y entonces te das cuenta que lo haces ameno, no algo aburrido, y todo sucedió a razón de una unidad, ¿no? Y esa unidad, les vuelvo a repetir, cuesta, pero cuando tú le das el clic a la palabra de Dios y la haces carne y la pones por obra, vas a obtener el resultado en tu matrimonio, incluso en todo, en tu trabajo, en donde tú estés. Cuando tú pones en práctica la palabra, lo vas a manejar totalmente diferente, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias, es un gusto poder compartir con ustedes. Pues gracias, y gracias por escucharnos, y nos vemos hasta la próxima. Nos dio mucho gusto poder estar con mi esposa y poder dar una pequeña cápsula. Hasta luego. Que Dios les bendiga. Gracias. Señor, tú